Distinguidos participantes del curso de Estadística 1, continuando con las medidas de resumen, analizaremos en este caso el grupo de las medidas de dispersión. Hemos analizado hasta ahora lo que fueron las medidas de tendencia central que se ubican hacia el centro de una distribución de datos. Estudiamos también las medidas de posición que se ubican a lo largo del conjunto de datos. Ahora analizaremos las medidas de dispersión, puesto que en algunos casos no basta con conocer la posición de los datos ni la tendencia que tiene hacia el centro, sino cómo se acercan o se alejan alrededor de un valor central, que en la mayoría de los casos son los promedios. Como se puede observar acá, en la parte de esta figura, vamos a suponer que tenemos una distribución de personas, se está hablando de la estatura, por acá estaría la estatura promedio, y hacia la izquierda de ese promedio se encuentra distribuido un grupo de personas y a la derecha otro grupo de personas. El valor de esa dispersión nos lo dan precisamente, o de esa variación, las medidas de dispersión. Vamos a partir de un ejemplo para analizar por qué se hace necesario el uso de este tipo de medidas. Tenemos acá los resultados de una prueba de estadística que se aplicó a dos grupos, a un grupo de la mañana con estas calificaciones, a un grupo de la tarde con estas otras calificaciones. Y tenemos la interrogante sobre cuál de los turnos tiene mejor rendimiento. Para eso tenemos que recurrir a una medida de tendencia central como lo es la media aritmética. Entonces, calculamos la media aritmética para el turno de la mañana, que la llamamos X, buscamos X barra, la media, y nos da que al sumar todos estos valores y dividir entre la cantidad de ellos, que es 10, se obtiene una media de 12,4 puntos. De manera similar, procedemos con el turno de la tarde, a quien llamamos Y, y al sumar estos 10 valores y dividir entre el número de ellos, obtenemos una media de 12,4 puntos. Ya acá podemos observar que los dos valores, las dos medias aritméticas, son idénticas. Por lo tanto, se limita la decisión en cuanto a quién tiene mejor rendimiento. Por lo tanto, tenemos entonces que los dos turnos tienen el mismo promedio. Es decir, la media Y es igual a la media de X. En este caso, pues no podemos decidir, comparando esas medias, cuál tiene mejor rendimiento, puesto que los valores son idénticos. Son casos como estos en que no solamente con los promedios podemos decidir quién es mayor o quién es menor. En ese caso, para hablar de mejor o quién tiene mejor rendimiento, tenemos que recurrir a otras medidas, como son las medidas de dispersión, puesto que nos van a indicar cómo se compactan alrededor de ese valor promedio el conjunto general de los datos. Tenemos entonces que las medidas de dispersión pues vienen a ser valores que indican o miden cómo se varían o cómo se dispersan los datos alrededor de un valor central fijo, que por lo general va a ser una medida de tendencia central. Básicamente se trabaja con medias aritméticas. Vamos a encontrarnos con dos tipos de estas medidas. Las medidas absolutas, que vienen medidas en las mismas unidades de la variable, y las medidas relativas, que se miden en función de porcentajes. Dentro de las medidas absolutas tenemos el rango o amplitud, que ya lo trabajamos cuando se vio la parte de la distribución de frecuencias para datos agrupados. Tenemos la desviación intercuartilar, que tiene que ver con los cuartiles, la desviación media, tiene que ver con la media aritmética, la varianza y la desviación típica o estándar.
Estas últimas están muy ligadas, se deriva la segunda de la primera y son las más empleadas. Por su parte, de las medidas relativas, analizaremos lo que son el coeficiente de variación. En primer lugar, vamos a trabajar o vamos a hacer un análisis conceptual de estas medidas junto con sus ecuaciones para posteriormente ver algunos ejercicios y aplicación. El rango de amplitud pues simplemente es esa distancia que existe entre el mayor y el menor de los datos, como se hizo con las tablas de distribuciones de frecuencias. De hecho, el rango va a ser igual en su ecuación al dato mayor menos el dato menor. La siguiente medida es la desviación intercuartilar y tiene que ver con los cuartiles. Tiene que ver con los cuartiles. Indica esa variabilidad que hay entre el cuartil menor y el mayor. Y recordando que los cuartiles dividen en 4 partes iguales al conjunto de datos, por debajo del cuartil 3 hay un 25, por encima del cuartil 3 hay un 25% y por debajo del cuartil 1 hay un 25%. Si excluimos estos valores, nos queda un 50% que se ubica hacia el centro. Precisamente eso es lo que mide la desviación intercuartilar. Aquí tenemos un conjunto de datos, desde el primer dato hasta el último. Vamos a suponer que por acá se ubica el cuartil 1 y que por acá se ubica el cuartil 3. Entre estos dos cuartiles existe un 50% y esa va a ser precisamente la desviación intercuartilar, que viene por la siguiente ecuación: restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Es algo parecido al anterior, al rango, solo que no se toma con los valores extremos, sino con los cuartiles extremos. Otra medida de dispersión absoluta es la desviación media. Esta desviación media se puede hacer en función o considerando la media aritmética, considerando la mediana o la moda. Para nuestro caso, nos centraremos en el caso de la media aritmética. Esta medida lo que indica son valores absolutos de las desviaciones o desvíos de los datos con respecto a la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es un valor central y todos los datos se van a ubicar alrededor de ella. Es decir, unos estarán por debajo de la media aritmética, otros por encima de la media aritmética y otros coincidirán o no con la media aritmética. Y al tomar la distancia que existe entre cada uno de los datos con esa media aritmética, es lo que se conoce como desvíos. Tenemos acá un ejemplo, una distribución pequeña de datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos. La media aritmética de estos datos es 11. Por lo tanto, el 15 tiene una distancia con 11 de igual a 4. ¿Por qué? Porque al restar 15 menos 11 nos queda 4 y esa distancia es positiva, o el valor. 10 con 11 se resta 10 menos 11 y el desvío es negativo. En este caso, en el primer caso el desvío fue positivo, aquí el desvío fue negativo. 7 menos 11 nos da menos 4, desvío negativo. 10 menos 11 ya lo conocemos, da menos 1. Y 13 menos 11 da 2 positivo. Estos son los desvíos. Si nosotros sumamos estos desvíos, esa suma nos da 0, puesto que se trata justamente de sumar esas distancias en función de los desvíos. Si lo tomamos de esa manera, pues no podríamos hacer ningún cálculo. Por eso, la ecuación para la desviación media se presenta mediante la siguiente expresión: sumatoria desde el primer dato hasta el último dato del valor absoluto de esos desvíos, es decir, el valor absoluto de cada una de las distancias. Al tomar el valor absoluto, todos esos desvíos, al sacarlos de las barras, el valor absoluto, quedarán positivos. Eso se divide entre n. Como pueden observar, se trata de un promedio de desvíos, solo que los tomamos como valor absoluto. Como hemos venido trabajando diferentes tipos de datos, y más si se hace en forma manual, nos encontraremos con datos simples, con datos ponderados
y con datos agrupados. Para el caso de los datos simples, la ecuación es como lo hicimos anteriormente. Se resta cada dato con la media aritmética dentro de barras de valor absoluto. Se hace la sumatoria y se divide entre n. Observemos que acá es para una muestra. Estamos trabajando con x barra y con tamaño de la muestra. Para el caso de los datos ponderados, se agregan las frecuencias simples, puesto que son datos en los cuales las frecuencias se pueden repetir con cierta cantidad de veces. Entonces consideramos esas frecuencias. Y para el caso de los datos agrupados, no podemos trabajar directamente con los datos, sino con los puntos medios, puesto que estos datos van a estar organizados en una tabla cuya matriz principal, la columna principal, va a ser las clases. Y las clases son los grupos en los cuales se ubican los datos. Otra medida de dispersión es la varianza. Se va a denotar con sigma cuadrado para el caso de la población y con S cuadrado para el caso de las muestras. Es un promedio de dispersión también, pero en función de los cuadrados de las desviaciones o la diferencia de los datos con respecto a esa media. De hecho, las ecuaciones son estas. Si se trata de una población, trabajamos con μ, que es media aritmética de una población, y con n mayúscula, que es el tamaño de la población. Esto que dice acá en la parte de arriba, pues son estas desviaciones. Desviaciones elevadas al cuadrado. Si los datos son simples, la varianza va a ser igual a la fracción, donde el numerador es la sumatoria de cada uno de los datos menos la media aritmética elevado al cuadrado, y eso dividido entre el tamaño de la población. Para el caso de los datos ponderados, se agrega, como el caso anterior, la frecuencia simple. Y para el caso de los datos agrupados, pues no podemos trabajar directamente con los datos, sino con el representante de cada clase, que son los puntos medios. Y eso se divide entre el tamaño de la población. Si trabajamos con una muestra, pues simplemente cambia μ, que es media aritmética de la población, por x barra, que es una media aritmética de una muestra. Y cambia n mayúscula por n minúscula, puesto que esta n minúscula representa el tamaño de una muestra. Y se presentan casos similares. Para datos simples, para datos ponderados se agrega la frecuencia simple, y para datos agrupados se trabaja con puntos medios.